Bien, vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 16 de enero del año 2013. En el marco internacional sigue teniendo interés y vigencia el tema de la enfermedad de Hugo Chávez, en tanto que la situación política de Venezuela sigue aún indecisa frente a la realidad de la existencia de el presidente. No se sabe si está en estado de coma, no se sabe si está consciente, no se sabe si se ha deteriorado. Las versiones más contradictorias están circulando a través de los medios informativos. Los más escandalosos aseguran que el personaje está técnicamente muerto y que están deteniendo la noticia mientras se logra estructurar el grupo del poder que le va a seguir en la línea en Venezuela. El hecho es que lo que apenas hace unas semanas parecía un tema secundario, ya que todo el mundo daba por supuesto que Hugo Chávez regresaría a la toma de posesión después de su operación, se ha venido complicando de manera muy importante. Dentro de los elementos que hay que destacar en este escenario que se está presentando, habría que poner la atención en el juego del gobierno de los hermanos Castro en Cuba. Teóricamente, uno puede y debe suponer que la decisión de qué va a ocurrir en Venezuela la van a manejar los venezolanos. Sin embargo, en este momento, uno de los temas que está provocando enormes discusiones en Venezuela es la intervención de Cuba en los acontecimientos de este país, cuando la situación se está poniendo verdaderamente crítica. Andrés Oppenheimer, en su columna sobre el tema del problema venezolano, dice que mientras los venezolanos esperaban ansiosos noticias sobre el presidente Hugo Chávez y el resultado de reuniones entre altos funcionarios venezolanos y cubanos en La Habana, dice, recibí un tuit que decía: este es el primer caso de la historia en que un país subsidia a otro y es dominado por este último. La observación que hace Andrés Oppenheimer es una observación muy significativa. Es Venezuela quien está subsidiando a Cuba, es Cuba quien está decidiendo por Venezuela, y esto sin duda puede romper los equilibrios de una zona geopolítica excepcionalmente importante, que es la zona andina. Dice Andrés Oppenheimer, el propio Chávez reveló en junio de 2011 que fue Fidel Castro el primero en advertir que su salud flaqueaba y que lo urgió a someterse a exámenes médicos. Y sigue diciendo Andrés Oppenheimer cómo a petición de los Castro, Chávez se opera en la isla de Cuba, y dice: ahora, mientras Chávez permanece hospitalizado en Cuba,
y no se le ha visto ni escuchado, la prensa venezolana informó de que funcionarios cubanos y venezolanos elaboraron en la capital cubana un pacto de La Habana para evitar luchas internas dentro del chavismo y apoyar al vicepresidente Nicolás Maduro. Es decir, la sucesión en Venezuela no se está dejando a los venezolanos, vaya, ni siquiera al grupo de los bolivarianos venezolanos, que serían los seguidores de Chávez, sino se está de alguna manera induciendo, se está propiciando desde la isla de Cuba. Y es precisamente Raúl Castro, algunos dicen Fidel a través de Raúl, el que ha estado insistiendo en que la alternativa que tiene que manejarse y definirse en Venezuela es la del vicepresidente Nicolás Maduro como el sucesor de Hugo Chávez. ¿Quién es Nicolás Maduro? Nicolás Maduro es un antiguo chofer de microbuses que ha brincado en una meteórica carrera de manejar un microbús a ser vicepresidente del país. En una de las señales que Hugo Chávez identifica como una manifestación muy precisa de lo que es el inicio de la revolución en Venezuela. El brinco, dice él, de la gente del pueblo a las posiciones de poder. Pero Nicolás Maduro está casado con una mujer que tiene la profesión de abogado. Ella es varios años más grande que Nicolás Maduro y ella es conocida como la Pasionaria del Caribe. El personaje de la Pasionaria, para quienes no hayan oído hablar de él, es un personaje, Dolores Ibárruri, que surgió en la Guerra Civil Española y que estaba identificada como una de las mujeres de línea más radical en el conflicto de la Guerra Civil Española de 1936 a 1939. La esposa de Maduro es una mujer que se ha dedicado a defender sobre todo a representantes de los grupos de la izquierda que derivan en un activismo que les pone en conflicto con la ley, y ella fue, entre otras cosas, una de las defensoras de Hugo Chávez cuando Hugo Chávez dio el golpe de Estado fracasado que lo llevó a la cárcel. La esposa de Nicolás Maduro es una mujer inteligente, es una mujer que tiene un discurso que es muy motivador y que por otro lado es muy polarizante. Ella sin duda alguna es el alma de el grupo de mujeres que alrededor de Hugo Chávez han venido desarrollando una amplia campaña de propaganda en favor de las tesis bolivarianas. La figura de esta mujer es una figura que se identifica con los simpatizantes de Fidel Castro, y Nicolás Maduro de alguna forma es como el reflejo de la visión, de la acción, del trabajo de esta mujer que con una gran constancia, con una gran presencia, ha venido consolidando un espacio político del cual Nicolás Maduro hoy está gozando. Los analistas venezolanos frente a este hecho son bastante críticos, y son críticos porque aseguran que si se cumple el pronóstico
de que Nicolás Maduro se convierta en el sucesor de Hugo Chávez. Quien va a gobernar en realidad es su mujer, y a su mujer la va a gobernar Raúl Castro, y entonces se va a dar el contrasentido de que el gobierno de Venezuela esté orientado y dirigido por los seguidores de los castristas. Andrés Oppenheimer considera todos estos argumentos y él dice que siendo válidas muchas de las observaciones que hacen estas personas, los analistas, dice, están dando por supuesto que Nicolás Maduro o Diosdado Cabello, que es el jefe del Parlamento, que tendría también un juego muy importante si la figura de Chávez desaparece, dice, están dando por supuesto que ellos dos van a seguir al pie de la letra al presidente Raúl Castro. Dice, y esto yo lo veo muy difícil, dice Andrés Oppenheimer. Lo veo muy difícil, dice, en primer lugar, porque los carismas no se heredan, dice. En esto, Andrés Oppenheimer y Enrique Krause, que acaba de publicar un muy interesante artículo titulado La canonización de Hugo Chávez, porque él dice que los seguidores de Hugo Chávez están actuando de tal manera que pareciera que lo quieren canonizar. Enrique Krause y Andrés Oppenheimer coinciden en este señalamiento de que Maduro y Cabello, si se encuentran ante el dilema de elegir el camino de Raúl Castro o el camino que ellos suponen seguiría Hugo Chávez, se van a ir por este segundo. Y dice, y además esto les va a ser impuesto por la realidad, porque Hugo Chávez en los últimos años ha venido gozando de los enormes recursos que el petróleo le ha dejado, en la medida en la que los grandes problemas internacionales lanzaron a las nubes el precio de este energético. Pero hoy el petróleo va a la baja y las proyecciones que se están haciendo en los próximos 8 meses están indicando que sin que haya una caída terrible, sí va a haber una caída sensible. Y al haber una caída sensible, el gobierno de Venezuela, esté en manos de quien esté, se va a encontrar con que los recursos que antes eran no solamente abundantes, sino eran verdaderamente impresionantes en su volumen, ahora ya no van a estar allí. Y el gobierno, la única manera que tiene de atender al reclamo social de muchos atrasos que se han venido generando con este movimiento bolivariano, que está pensado más para afuera que para adentro, pues los van a obligar a cerrarle la llave a los subsidios en petróleo que están dando a los bolivianos, que le están dando a los ecuatorianos y que le están dando a los argentinos y le están dando evidentemente a los cubanos. Quien más va a resentir esto es, dice Andrés Oppenheimer, Cuba, porque de repente los cubanos se van a encontrar con que de la noche a la mañana un volumen muy significativo de petróleo que llega desde Venezuela a precios ridículos, una de dos,
o se paga a los precios del mercado o dejará de surtirse a Cuba y entonces Cuba se precipitará todavía más en un problema económico que puede tener gravísimas consecuencias que incluso deterioren el liderazgo de los cubanos en el área centroamericana, caribeña y del continental a partir de Venezuela. Dice Andrés Oppenheimer, en mi opinión, es probable que la dependencia venezolana de Cuba aumente en los próximos meses, pero Cuba no solo será el árbitro del Pacto de La Habana para apoyar a Maduro, sino tratará de conseguir el apoyo diplomático latinoamericano para el gobierno venezolano cuando el dictador cubano Raúl Castro asuma la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en Chile a finales de este mes. Pero si Chávez no regresa al poder, la dependencia venezolana de Cuba no tardará para siempre. Con la disminución del precio mundial del petróleo, lo más probable es que el gobierno de Venezuela se decida a ya no financiar a los cubanos. Mientras esto se está generando en los escenarios internacionales, en Venezuela la proyección del problema tiene su propia dinámica y tiene sus propias reacciones. La oposición encabezada por Capriles, que está apareciendo cada vez más como el hombre que realmente va a encabezar el desafío al chavismo, la oposición tiene puntos de vista y tiene criterios que son en algunos puntos diferentes y hasta contradictorios. Los sectores más radicales de la oposición evidentemente piensan que este es el momento en el que, aprovechando la ausencia de Hugo Chávez, se tiene que llevar a cabo una intensa campaña de desprestigio contra Hugo, se tiene que iniciar una campaña de propaganda en contra de Maduro y de Cabello, y se tiene que desafiar al chavismo allí donde el chavismo ha venido manifestando su mayor fuerza, que es en las calles. Capriles no piensa de esta manera. Capriles piensa que entrarle a un juego así es meterse en la dialéctica que favorece al chavismo, que sectores internacionales que simpatizan con los movimientos de izquierda verían con enorme simpatía a un chavismo que, entre comillas, estaría acosado, estaría perseguido, estaría desafiado por los grandes capitalistas, y entonces esto, dice Capriles, lejos de crear una contienda de tipo democrático electoral que debe ser resuelta por el pueblo de Venezuela, se convertiría en una pugna ideológica en la que muy diversos factores internacionales actuarían y la democracia se vería deteriorada y tal vez incluso se vería condenada a reducir su capacidad de maniobra en Venezuela. Por esta razón, Capriles ha venido girando instrucciones a sus simpatizantes en el sentido de que no hagan ni burlas ni críticas destructivas de la figura de Hugo Chávez ni del chavismo. Ha pedido a sus seguidores que hagan algo que es más difícil, que tengan propuesta en los terrenos en donde el chavismo ha venido capturando, ha venido captando la atención y el interés de la sociedad. Es decir, que se hagan propuestas que atiendan los grandes reclamos de los sectores marginales, que sin duda son el gran capital
sobre el que se apoya el chavismo. ¿Cómo se pueden resolver estos problemas? Capriles dice: la sociedad tiene que entender que la propuesta de Hugo Chávez tiene algunos aspectos que son aceptables y que incluso pueden funcionar, y otros que son totalmente teóricos y son totalmente inventados, que nunca van a ser la solución a la realidad que se está viviendo. Pero no nos podemos quedar en decir esto. Tenemos que tener a la mano, dice él, una batería de respuestas para que la gente se sienta motivada, la gente se sienta esperanzada en la oposición. El grupo de oposición está convocando a una reunión que deberá tener lugar el 23 de enero, en la que se exprese por parte de la sociedad venezolana la necesidad inminente ya de convocar a elecciones, porque el país no puede quedar en las condiciones en las que se encuentra sin resentir en el futuro graves deterioros. Al saberse la noticia de que la oposición está pidiendo la concentración de la sociedad con el pretexto de celebrar la caída del dictador Marco Pérez Jiménez en 1958, los grupos chavistas han comenzado a convocar a una manifestación popular para confrontar en la calle a los seguidores de la oposición. Esto es, sin duda, uno de los temas candentes en este momento. La mayoría de los que han venido revisando la realidad venezolana son conscientes de que el clima en las calles es explosivo y que salir a las calles es crear condiciones de un enfrentamiento cuyas consecuencias son impredecibles. Los aparatos policíacos están totalmente dominados por el chavismo. Es decir, la policía adoptaría medidas solamente de vigilancia desde lejos de los acontecimientos y dejaría que el choque de las fuerzas se diera con toda su intensidad sin meter las manos. Caso contrario es el ejército. En el ejército hay dos líneas claramente marcadas: la línea de los militares simpatizantes del presidente Hugo Chávez y del movimiento bolivariano, y los militares que están en absoluto desacuerdo. Pero esto, lejos de darle mayor estabilidad al país, lo vuelve más conflictivo, porque si el ejército se partidiza, si el ejército comienza a romper su verdadera función de defensor de las instituciones para convertirse en defensor de una ideología, pues lejos de que las cosas se tranquilicen, evidentemente los riesgos pueden aumentar y pueden llegar a ser verdaderamente serias las consecuencias. Así está al día de hoy el tema de Hugo Chávez y la sucesión en Venezuela. El fin de semana pasado se reunieron en la isla jefes de gobierno de diversos países, entre ellos Cristina Kirchner, quien hizo el viaje desde Argentina a Cuba con la seguridad de que podría hablar con Hugo Chávez. No pudo hablar con él. A petición de algunos de los asistentes de diversos gobiernos a Cuba, se organizó
una misa para pedir por la salud de Hugo Chávez en la Catedral de La Habana. El tema es interesante porque pues todos sabemos que el gobierno de Fidel Castro y de Raúl no han sido exactamente favorables a la Iglesia. El gobierno aceptó que se hiciera la ceremonia y llegaron a la catedral, comenzaron a llegar el domingo pasado a la catedral una larga fila de coches diplomáticos en donde los funcionarios que representan a muchos de los países, sobre todo latinoamericanos, asistían a la misa. La ceremonia se inició con una lectura hecha por el embajador de Venezuela en Cuba sobre pasajes de la Biblia, y luego un sacerdote de apellido Carvajal hizo la homilía durante la misa pidiendo por la salud de Hugo Chávez, y llamó la atención que en medio de estas manifestaciones en las que estaban sumados muchos de los integrantes de la Embajada de Venezuela que estaban allí, los que no asistieron fueron ni Raúl Castro ni ninguno de los ministros importantes. Solamente asistió a la misa un hijo de Fidel Castro. Y digamos, siendo el hijo de Fidel, no es políticamente en la isla ninguna figura representativa de algo. Esto habla de los fenómenos tan curiosos de estas revoluciones latinoamericanas que, teniendo lenguajes que son extraordinariamente radicales, en los momentos difíciles, sin embargo, de repente como que se acuerdan de cuáles son sus convicciones infantiles y regresan otra vez a pedirle a Dios en la iglesia que los ilumine. Pues hasta ahí va el escenario en este momento. Indiscutiblemente lo que ocurra con la salud de Hugo Chávez cambiaría el escenario. Si hipotéticamente se recuperara y volviera a salir a la palestra, el chavismo se va a superfortalecer. Si por el contrario Hugo Chávez sigue en este estado de coma o llegara a desencadenarse su deceso, el resultado sí provocaría la exigencia de unas elecciones inmediatas, y esto sin duda es uno de los momentos más complicados, más difíciles del continente americano en la parte sur. Sobre el tema de la política nacional, quisiera que hiciéramos referencia a toda una serie de declaraciones que se han venido realizando por parte de los integrantes del gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, en el sentido de que el gobierno actual es un gobierno que sí va a resolver la problemática que no fueron capaces de manejar los antecesores. Este año es un año particularmente complicado porque, como ha ocurrido en nuestro país, tenemos pendientes toda una serie de elecciones en Chihuahua, elecciones en Baja California, elecciones en Coahuila, elecciones en Tamaulipas, elecciones en Veracruz, elecciones en Quintana Roo, elecciones en Oaxaca, elecciones en Puebla, elecciones en Tlaxcala, elecciones en Aguascalientes, en Zacatecas, Durango y Sinaloa.
Es decir, tenemos un año movido en el terreno electoral. Y en un año con estas características, el gobierno entrante sabe que se enfrenta a un escenario que puede privilegiar dos posiciones extremas. Por una, puede consolidarse la visión de carro cerrado, de carro único, en donde el PRI arrase con todo, o bien pueden comenzar a presentarse los primeros signos de equilibrios y contrapesos que se dan en la sociedad, que hacen que los que habían llegado al poder y tenían una mayoría que parecía aplastante, de repente comienzan a perder posiciones porque la sociedad se da cuenta de que en la medida de que existen los contrapesos, la política se vuelve más cercana a la democracia. En la medida en la que los números favorecen solo a uno, llega el momento en el que la visión democrática queda oscurecida por una especie de dictadura uniforme en la que la sociedad pareciera abdicar de su derecho de crítica, de su derecho de oposición, de su derecho de cuestionamientos. Entonces, el escenario que se está planteando obliga al Partido Revolucionario Institucional a apostarse de manera muy significativa, de una manera muy decidida, para hacer campañas que pueden y deben resultar exitosas. El día de ayer se celebró en Puebla el segundo informe de gobierno de Rafael Moreno Valle, que es gobernador a nombre del Partido Acción Nacional, perdedor de las elecciones federales el año pasado. Puebla, durante años y años, fue un baluarte del Partido Revolucionario Institucional. Baluarte en el que parecía que no existía fuerza alguna capaz de remover al PRI de las instalaciones de gobierno. En el proceso electoral para la gubernatura, hace ya 2 años, el candidato de un sector de la sociedad civil, candidato de un sector importante de militantes del Partido Acción Nacional y candidato de una alianza en la que se unieron varios partidos para respaldar este proyecto de sacar al PRI de Casa Puebla y dejar la alternancia en nuestro estado, finalmente se logró con una votación que es una votación récord en la historia de Puebla, la más grande votación que se ha tenido en el estado. Se logra la elección de Rafael Moreno Valle. Sin embargo, en estos 2 años del ejercicio del poder de Rafael Moreno Valle, lo que se ha podido ver es la visión de un hombre inteligente. Moreno Valle es una gente muy preparada y además muy inteligente, que menosprecia a los partidos, al suyo y a los otros, y sigue pensando que el impacto en la sociedad civil es más significativo, tiene mayor valor, tiene mayor utilidad para él que el acercamiento a su partido y a los partidos. Esta es la pesadilla de los partidos políticos en el mundo. Los candidatos de la sociedad civil que una vez que son adoptados por el partido, ellos reniegan de esta adopción y entonces ya
en los puestos de gobierno por elección. Una vez que tienen la titularidad en la mano, mandan a paseo a quienes los respaldaron desde el punto de vista partidista y generan estrategias que solo los benefician o ellos creen que los benefician para sus proyectos en el futuro. Yo creo que nadie ignora en el Estado y fuera del Estado que Rafael Moreno Valle quiere ser candidato a la presidencia de la República dentro de 4 años y por lo tanto él está tratando de crear las condiciones aquí y ahora para convertirse en la figura indiscutible al interior del Partido Acción Nacional que puede encabezar esta candidatura. Sin embargo, la percepción del grupo encabezado por Peña Nieto es diferente. Ellos piensan que el Partido Revolucionario Institucional, que ha llegado de regreso al poder, tiene que continuar por los próximos 6 años después de este sexenio y por ello necesitan tener también candidatos y necesitan tener una visión del futuro en donde puedan garantizar, dentro de lo que esto es posible, que la sociedad se va a canalizar en favor del Partido Revolucionario Institucional. De repente, en un sector de los medios de comunicación bastante amplio, ha comenzado una intensa campaña de descalificación del Partido Acción Nacional, del expresidente Felipe Calderón, de los funcionarios del régimen pasado, y por ahí los ataques se van más atrás, ataques contra la figura de Vicente Fox, ataques contra funcionarios del gobierno de Vicente Fox. Dentro de las cosas que, por lo menos de lo que yo he leído, hay muchos de los cuestionamientos que son reales, es decir, no es una invención, pero hay muchas otras cosas que son exageraciones. En la exageración siempre hay un elemento de verdad al que se le da una dimensión que en realidad no tiene. Y esto yo lo veo muy manejado y me parece que se está tratando mediante una campaña propagandística de crear una imagen de descalificación. Por otro lado, me encuentro con un editorial muy interesante de Jesús Silva Herzog Márquez, del día 14 de este mes, en donde él dice que no solo está esta campaña de descalificación, sino hay una campaña de calificación. Y dice, mientras su antecesor es condenado como desleal, es decir, Felipe Calderón, él es retratado como el hombre que cumple su palabra. Los críticos más severos se entregaron por un gesto como si los gestos fueran algo más que gestos, como si las formas fueran el núcleo central de la política. Dice, el caso parece sintomático. El presidente publica la ley de víctimas y recibe de inmediato todos los elogios imaginables. El gobierno de Peña Nieto se retrata bien con su decisión y logra al mismo tiempo exhibir la pobreza de nuestra crítica tan dispuesta a vivir en la órbita del emblema. El gobierno ha dado un golpe escénico extraordinario. Todas sus acciones tienen esas características, transformar la percepción. Y aquí hay que acordarse que durante mucho tiempo se ha venido manejando, sobre todo en la teoría de los medios de comunicación, el principio de que la percepción en la política es la clave del éxito de la política.
Entonces, el que alguien tenga realmente resuelto su problema de identidad delante de la sociedad es lo que le hace tener la seguridad de que en el futuro será considerado como el mejor candidato, el mejor presidente, el mejor gobernador, el mejor político. Todo dependerá de la percepción que la sociedad tenga de él. Y dice Jesús Silva Herzog, la decisión del gobierno no es hacer cosas, es mostrarse, no es cambiar, es lucir diferente. Y me parece que esta observación es una observación muy aguda, porque el cambio de la actitud de la prensa, habiendo llegado el PRI al poder, sí se percibe cuando uno, simplemente yéndose a unos cuantos meses atrás de la elección, lee los medios de comunicación, la descalificación, los golpes, los señalamientos, las denuncias en contra del gobierno que estaba vigente, hoy de repente parece que han, si no desaparecido, porque no han desaparecido del todo, sí están generalmente desaparecidas y solo siguen teniendo presencia en algunos medios que son en estos terrenos los más duros y difíciles en sus opiniones. Dice Jesús Silva Herzog, las torpezas de los sexenios previos han hecho despertar a una sociedad dispuesta a acomodarse gustosamente en el país de las apariencias. Pensar que la guerra ha desaparecido porque de la guerra ya no se quiere hablar, que las diferencias son cosas del pasado, que ahora sí hay patriotismo y buena voluntad. El profesionalismo político solamente puede quedar demostrado en los resultados. En efecto, esta es la conclusión de la actuación política. Hoy es demasiado pronto para confundir la nueva solemnidad del régimen con eficacia. Y aquí hace una referencia a una frase que yo creo que todos conocemos de Jesús Reyes Heroles, cuando dijo que en política el fondo es forma. Y entonces dice Jesús Silva Herzog, en realidad lo que dice Jesús Silva Herzog es, en política, frecuentemente la forma es fondo. Y dice Jesús Silva, yo creo que don Jesús pensaba que desatender las formas, despreciar el universo simbólico y ritual de la política, podría terminar cancelándola. Pero reducir la política a un escrúpulo por las ceremonias es vaciarla de su contenido. La sustancia de la política no está en los moños y en las envolturas, está en la decisión de preservar o de alterar el poder en una sociedad. Eso es lo que importa. Y sumándose en esta visión de la política, Sergio Sarmiento nos recuerda que Jorge Edwards, el chileno que fuera embajador de su país en Cuba y que fue expulsado por Fidel Castro como persona non grata, a pesar de ser un hombre totalmente de izquierda, Jorge Edwards dice que lo que cuenta en la política es lo que se hace y no lo que se tenía la intención de hacer. Sin embargo, los medios, como dice Jesús Silva Herzog Márquez, nos están vendiendo la versión de que los gestos
las declaraciones, es decir, las formas, son las que van a cambiar el fondo de la política en nuestro país. Y el resultado es que los sectores bombardeados por este tipo de campañas, sin duda están entrando en esta percepción que, como dice Jesús Silva Herzog, resulta muy cómoda, pero que no es el reflejo de la realidad en que vivimos. Coincido con Jesús Silva Herzog en que es demasiado pronto para hacer juicios, que a veces ese prurito de querer juzgar a alguien por las primeras acciones o declaraciones que hace no es el mejor camino para realmente comprender y valorar lo que se piensa hacer. Yo creo que el gobierno que llega está descubriendo varias cosas. Primero, que contrariamente a lo que todavía algunos sostienen, los dos regímenes anteriores no lo hicieron tan mal en lo económico. Y no lo hicieron tan mal, y por esa razón el gobierno ahora tiene abiertas oportunidades y posibilidades que, si otro hubiera sido el desempeño, estarían lejísimos de poder manejar. Han descubierto que los dos regímenes anteriores lograron establecer formas mejores, sobre todo para transparentar el uso de los recursos y para tener un mayor acercamiento a la evaluación del resultado de la gestión de los funcionarios, que no es todo lo bueno que debiera ser, pero que significa indiscutiblemente un avance. Han descubierto toda una serie de realidades que les hace suponer que si logran no solamente mantener este equilibrio que se había manejado en los gobiernos de Fox y de Felipe Calderón, sino logran darle una proyección dinámica hacia el futuro, hay sobre qué asentar estas decisiones y sobre qué construir el futuro de México en el campo de las exportaciones y en el campo de las competencias internacionales. Han descubierto también que los dos regímenes anteriores nunca hicieron algo por marcar una diferencia esencial entre el gobierno que llegaba representando a un partido, en este caso Acción Nacional, y los gobiernos que quedaban atrás, que eran los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional. Yo pienso que los gobiernos de los regímenes anteriores están muy orientados, están muy condicionados con una percepción de la política que yo le escuché a Francisco Barrio hace algunos años, cuando Francisco me invitó a ser asesor suyo y finalmente acabamos distanciados porque nunca nos pudimos poner de acuerdo en este punto. Yo le insistía en que la sociedad necesitaba entender qué significaba el haber votado por el PAN y no por el PRI. Es decir, que la gente tenía que entender que el haber votado por un partido tenía un significado que le hacía diferente de haber votado por otro. Y Pancho me contestó siempre que él estaba en desacuerdo con esa idea y que él lo que quería que la sociedad se diera cuenta es que cuando se elige a funcionarios del Partido Acción Nacional en lugar de funcionarios del Partido Revolucionario Institucional, los del PAN eran más trabajadores y más honestos, que eso era todo lo que tenía que hacerse para cambiar la realidad de este país. Y me consta que cuando fue gobernador, Francisco llegaba a las 6 de la mañana
y recibía durante toda la mañana con la puerta abierta, sin cerrarle la puerta a nadie, no importa quién llegara a hablar con él, y hablaba con él y tenía diálogos muy importantes. Y fue un hombre que cuando entró hizo su declaración de bienes y cuando salió pidió que un notario certificara los bienes para demostrar que había sido honesto. Es decir, yo entiendo que Francisco es un hombre honesto y es un hombre congruente con lo que dice. Sin embargo, la siguiente elección la ganó el PRI. Y la ganó el PRI de manera casi arrolladora, porque el PRI buscó un candidato que fuera enormemente parecido a Pancho, es decir, un empresario que había surgido desde abajo trabajando. Pancho surgió siendo contador de una empresa y desde ahí comenzó a crecer y a convertirse en una figura importante. Y eso a la gente le gusta, a los candidatos que surgen de la sociedad, que no son impuestos o que no tienen esas extrañas carreras dentro de los partidos y dentro de los aparatos de gobierno, que no nos aclaran muy bien exactamente ni sus capacidades y muchas veces ni siquiera su honestidad. Con Pancho eso no había ocurrido, claro, el PRI entendió la lección, lanzó un candidato de esa línea, el PAN lanzó un candidato de la vieja guardia y le pasaron por encima. De entonces para acá, figuras como Vicente Fox, figuras que han venido consolidando el proyecto panista, se han decidido por esta visión de ser funcionarios que se distinguen de los otros porque ellos sí trabajan, ellos sí son honestos, ellos sí dan resultados, pero por nada más que esto. Y en la medida en la que la sociedad, su única referencia es visualizar si son más transparentes o no, si son más efectivos o no, pero sin ninguna otra carga de identidad, la sociedad en un proceso de despolitización que hemos comentado se está generando en la posmodernidad, pues la sociedad se acomoda a las figuras que le son simpáticas. El caso de Peña Nieto es incuestionable, mucho más que a las figuras que pudieran representar alguna plataforma de principios, de valores, etcétera, en el orden de la política. El escenario que Peña Nieto enfrenta en los próximos meses es un escenario que tiene elementos positivos, decíamos, pero tiene una herencia que es muy peligrosa, que es la herencia de la seguridad, en donde el crimen organizado sigue golpeando en todos lados y sigue teniendo acciones de una virulencia y de un radicalismo significativo, y evidentemente esto es uno de los temas que en este momento los medios están pudiendo de alguna manera oscurecer, pero no será por largo periodo, porque estas cosas necesariamente se traducen hacia afuera. Y sobre todo cuando hay publicaciones como El Proceso, que cada semana se encarga de poner en la portada o en los artículos más importantes de la revista estos temas que, insisto, son reales y sobre los que el actual régimen tiene que definir. De la misma manera que tendrá que definir cuál será el proyecto internacional que lo distinga del régimen de Vicente Fox y del régimen de Felipe Calderón y regrese al esquema de representación que el PRI manejaba, sin que la sociedad se moleste, porque los antiguos sistemas de representación en el marco internacional hoy están severamente cuestionados.
La política en el país es una política que está generando constantemente transformaciones significativas, y de aquí en adelante nosotros, a través de los estrategas que están manejando la dinámica del gobierno de Enrique Peña Nieto, podremos entender finalmente si están logrando sus propósitos o no. El grupo que encabeza Peña Nieto y que es el que da la cara, el grupo que arma desde abajo, que es el grupo de Chuaifet, el grupo que está armando al interior de la Cámara, encabezado por Manlio Fabio Beltrones, y los grupos que a nivel de los estados comienzan a configurarse para darle nuevamente estructura, darle disciplina y darle posibilidades en el futuro al Partido Revolucionario Institucional de mantener su línea. Frente a esto, la oposición, el PAN y el PRD, y ahora el grupo de Morena, intentarán a su vez reorganizarse y reestructurarse para poder aceptar el desafío que en este momento el PRI está enviando. Pues si les parece, dejamos nuestro tema hasta aquí y el próximo miércoles continuaremos analizando los acontecimientos del momento. No sé si hubiera alguna pregunta, algún punto, algún tema de los que manejamos que quisieran que se precisara. Pues yo sí quisiera preguntar sobre Dígame. un enigma que tenemos, que es el Bester. Hace un rato, platicando con los periodistas, yo les decía que en una maniobra que es muy arriesgada, el gobernador el día de ayer hace un movimiento que sin duda le va a provocar alguna consecuencia, porque el gobernador, frente al desafío que le está haciendo a través de Chuaifet, el grupo en el poder, reduciéndole sus espacios y sobre todo haciendo una fuerte crítica a la negación que ella hace a la evaluación de los maestros, en un escenario en donde se le comienzan a cerrar las puertas a la profesora por diferentes lugares, llega a Puebla, le abren los espacios y hay una clara señal del gobernador de decir: la profesora no solamente fue mi aliada, es mi aliada, y yo soy leal con quienes han hecho alianza conmigo. Es una apuesta muy arriesgada, habrá que ver cuál es la reacción del otro lado, ¿no? Pero sin duda es una muestra de lealtad de Moreno Valle con la profesora. Y la profesora, muy inteligentemente, si ustedes se fijan, en lugar de aprovecharse de estos espacios y engolosinarse con ellos, con mucha prudencia dice: esta no es mi fiesta, esta es la fiesta del gobernador y por lo tanto yo me callo la boca, me pongo bajo su sombra, pero no creo problemas con mis declaraciones, ¿no? Entonces, el retorcido colmillo de la señora indiscutiblemente es el que le permite a ella jugar así, pero la señal que manda Peña Nieto habrá que ver cómo la responden, ¿no?